¿Podemos empezar? Hola. Sí, se ve la imagen ahí, sí. No, los alumnos, no hay nadie que diga que sí. Sí. Exactamente. Listo. Para hablar entre nosotros me he aburrido. Sí, pues. Gracias, Lucrecia. Bueno, en hidrología agrícola, están incorporados elementos de topografía y partes de ello también están incorporados en la materia de manejo y conservación de suelos. En hidrología agrícola tenemos tres grandes temas, que es sistematización, que es el tema que vamos a tratar esta tarde. En manos de ustedes va a quedar lo que es estequiometría y lo que es altimetría, que son los temas 12 y 13 que están en el blog de la cátedra. Este tema lo vamos a tratar de desarrollar en 50 o 60 minutos, lo más rápido posible, pero intentando abarcar todos los temas que nos pide el programa, dado que de los tres temas, el más importante desde el punto de vista agronómico es justamente, la sistematización. Esos son los temas que nos pide el programa de estudio. Es largo, es ambicioso, pero vamos a intentar desarrollarlo. La sistematización en las áreas de riego, no es lo mismo áreas de riego por inundación que áreas de secano, qué instrumento podemos usar, qué herramientas, cómo se traza y se orienta un canal de riego y un desagüe, qué es una nivelación, qué es el macrorrelieve, cómo se interpreta un plano, cómo se interpreta una carta, qué es la planimetría, qué son las escalas, cómo se miden las longitudes, los escalímetros, los cubímetros, el cálculo de superficie, las superficies extrapoligonales. Muchos de estos temas los vamos a ir pasando de largo y vamos a detenernos en aquellos que son más importantes. Por otra parte, siempre hacemos la aclaración que nosotros no competimos con los agrimensores. Al contrario, los agrimensores son fundamentales en el trabajo que nosotros hacemos. De hecho, en la parte privada conmigo tengo los mismos agrimensores hace 20 años. Pero ¿qué implica la topografía agrícola para ustedes? Saber pedir, saber entender un plano, saber pedir una información, saber pedir que para hacer una planialtimetría en un proyecto de riego necesitamos curvas de nivel cada 10 centímetros o cada 5 centímetros. Para hacer un canal, que vieron con el ingeniero Rujana, también es necesario conocer elementos de planialtimetría. De modo que acá lo que vamos a hacer, o tratar de relatar esta tarde, son algunos primeros palotes en este tema. ¿Qué se entiende por sistematización? La sistematización es, como reza ahí el texto, es un sistema, o se define como un sistema o un conjunto ordenado de cosas u operaciones tendientes a un determinado fin. Entonces, ¿qué significa sistematizar una parcela? Bueno, armonizar los distintos factores que intervienen en la misma. Esto implica suelo, taxonomía, topografía, agua, recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos factores tienen que ser sistematizados. Sistematizar un terreno con fin agrícola, entonces, ¿qué es? Tratar de controlar, y dice tratar, todas las variables que influyen en los distintos cultivos, buscando satisfacer convenientemente los fines deseados sin ocasionar daños al ambiente. ¿Esto qué puede implicar en términos prácticos? Y para que Greta no ande diciendo que los agrónomos hablamos al Pepe. Por ejemplo, cuando se diseña un sistema de riego, el sistema de desagüe tiene que ser cerrado de tal modo que vuelva a una represa o vuelva al canal de riego. Esa es la tendencia y es como nos obligan a hacer en distintos países. Vamos a ver qué es lo que es topografía. Es una ciencia geométrica que aplica a describir el ambiente, la realidad física que nos circunda. Esto tenemos que a su vez, esta realidad física, llevarlo a un plano. Y este plano va a ser obviamente un plano topográfico. Esto obviamente lo podemos definir, diferenciar en urbano y rural. A nosotros nos compete exclusivamente el ámbito rural. Lo que ven abajo es justamente, un plano en el cual hay una serie de líneas, van a ver que esas líneas se cierran. Bueno, esas son curvas de nivel.
El trazado de estas curvas a nivel, el levantamiento del plano, el levantamiento de los puntos son justamente tareas propias de la topografía. ¿Qué es el relieve? Bueno, para hacerlo cortito y sencillo, aquello que sobresale en el relieve comparado a un plano. Este plano normalmente es un plano que ustedes lo pueden tomar de alguna manera, hacerlo propio, o un plano referenciado. Usualmente trabajamos con planos referenciados, o sea, un valor conocido. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, lo que ustedes ven a la derecha es una propiedad, un fundo, una finca, en el cual le hemos hecho un grillado, y cada una de estas grillas tiene un punto. Bueno, estos puntos tienen una altura relativa o absoluta con respecto a algo. Absoluta es cuando yo fijo un valor arbitrario y todos esos puntos los refiero en más o en menos a ese valor, o bien un valor conocido que en el caso de nuestro país es el Instituto Geográfico Nacional, cuyo cero está en el mariógrafo de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué es la cota? Ya hemos avanzado un poquito más. Cualquier mapa vemos que tiene una cota. ¿Y qué es una cota? Una cota no es más que una altura referido a algo. Por lo tanto, y ahí le aclara, tenemos las cotas arbitrarias que ustedes fijan, dice, bueno, esto vale 10, y refieren su plano a ese valor 10, que puede ser valores por encima de 10 o por debajo de 10. O bien, cuando tienen que presentar un proyecto, que eso lo hablamos mucho cuando ustedes toman la optativa proyectos agrícolas de riego, cuando tenemos que confeccionar los planos, usualmente en cualquier país tenemos que hacerlo respecto a una cota conocida. En el caso de Paraguay, el Ejército del Paraguay; en el caso de Uruguay, el Instituto Nacional de Geografía; o en el caso de Argentina, el Instituto Geográfico Nacional. Lo que están haciendo ahí abajo es, bueno, con dos herramientas, con un instrumento y una herramienta, que son esto que ven acá, es una mira parlante. ¿Por qué parlante? Porque tiene números, no porque hable. Y este instrumento, que es un nivel óptico. Ya vamos a ver eso. La forma de la Tierra, bueno, tenemos tres elementos que tenemos que conocer, que es el geoide, que es la superficie definida por los mares en reposo, lo cual es obviamente un concepto teórico. Y el elipsoide, que es la forma matemática más parecida al geoide. Y el datum, bueno, alguno de ustedes ha tenido un navegador, no un GPS, sino un navegador, bueno, va a decir que el datum que usamos nosotros es el WGS84. Esto es un acuerdo entre los distintos países en el cual se ponen de acuerdo para qué número tomar como norte relativo. ¿Qué es una curva de nivel? Bueno, son líneas de dibujo que unen puntos de igual cota o altura. Entonces, ustedes lo que ven ahí es una serie de puntos, pero esta línea roja, a lo largo del recorrido de esta línea roja, las alturas relativas o absolutas van a ser las mismas. Ustedes ven que acá hay distintos numeritos. Si tomamos el otro extremo, bueno, esta curva, a lo largo de ella, vamos a tener la misma altura relativa o absoluta. Ya saben a esta altura qué significa absoluta y qué significa relativo. Y finalmente va a quedar construido dentro del polígono de su propiedad las distintas curvas de nivel con sus alturas, y en este caso en particular queremos saber cuál va a ser el sentido del escurrimiento. Adviertan que hay las flechas que justamente nos están indicando eso. Obviamente cuando hacemos un trabajo de precisión no podemos trabajar con curvas de nivel, en este caso cada curva, entre curva y curva hay 1 metro. Bueno, generalmente trabajamos con 5 centímetros o con 10 centímetros, depende de la escala del trabajo, de la escala y del grado de definición que se necesita en el trabajo. Esto es simplemente para ver cómo se define una curva con respecto a un plano horizontal, cómo se proyecta, y ahí tienen la superficie que va a involucrar a cada curva. La distancia que hay entre curva y curva se le llama justamente equidistancia. Cuando yo digo que las curvas de nivel van a estar cada 10 centímetros, la equidistancia es 10 centímetros. En este caso del ejemplo, la equidistancia, ¿de cuántos metros son?
Hola. Creo que es sencillo. La equidistancia es cada 10 metros. ¿Están todos vivos? Bueno, ahí está el concepto de equidistancia. ¿Sí? ¿Están despiertos? Parece que no. Escala. Bueno, resulta ser que yo tengo que llevar la planialtimetría o la altimetría o la cota de 100 hectáreas y la tengo que reflejar en un plano. Y el plano puede ser una hoja, no sé si saben lo que es una hoja A3 o una hoja A4 o un plano de dibujo. Tengo que llevar esos elementos reales a un dibujo. Bueno, y aquí va a aparecer el concepto de escala. Entonces tengo que representar cuánto vale en el terreno, en este caso tenemos que 5 metros van a valer 1 centímetro. Normalmente las cartas de IGN, perdón, son 1 en 50.000 o 1 en 100.000. Si yo digo 1 en 100.000, estoy indicando que lo que yo leo en el plano, cuando mido 1 centímetro, en realidad son 100.000 centímetros. O sea, ¿cuántos metros? 1.000 metros. Gracias por 1000 esta metros. Bien, bien, bien. Bueno, ahí tan simple. Otra cosa que ustedes no conocen y que nosotros, los más grandecitos, no muy grandecitos como el señor Lujana, hemos manejado lo que son los escalímetros. Los escalímetros, teníamos, en base al escalímetro, leíamos la escala del plano o mapa y establecíamos las distancias. Cosas del pasado, pues ya estamos viejitos. Bueno, acá lo que estamos viendo es justamente querer entender estos dos conceptos. Lo que tenemos son curvas de nivel, pero al mismo tiempo adviertan que, lo que ya hemos hablado, las curvas de nivel, a lo largo del trazado de una línea, las alturas van a ser siempre las mismas. Pero al mismo tiempo queremos saber la distancia que hay, por ejemplo, entre dos arroyos, la distancia que hay de un puesto a un camino o el largo de un camino, para poder transformar esas medidas a medidas conocidas. Bueno, tenemos que interpretar la escala con que está referida nuestro plano o mapa. Esto ya le mostró ayer el ingeniero Lujana. Esto es un trabajo destinado al riego en arroz y obviamente se trabaja a escala. Generalmente la escala que trabajamos en un plano de una arrocera es, si nos permite la superficie, 1 en 10.000, preferiblemente 1 en 5.000. A su vez van a ver que el plano de la izquierda tiene las curvas de nivel. Estas curvas de nivel son las que nos van a dar las alturas relativas, en este caso tomado con respecto al río Bermejo. También nos sirve, fíjense que acá hay un arroyo y nos indica el sentido del escurrimiento. También, en base a esas curvas de nivel, le dimos el sentido de escurrimiento a los distintos canales de riego. Entonces, el mapa de la izquierda, o el plano de la izquierda, es un plano planialtimétrico. ¿Por qué planimétrico? Bueno, porque tiene las medidas y las distancias de cada una de las parcelas, pero también tiene las alturas relativas, por lo tanto es planialtimétrico. El de la derecha no tiene altura relativa, por lo tanto es un plano que solamente tiene planimetría. ¿Se entiende la diferencia? Planimetría y planialtimetría. Bueno, ¿para qué tenemos que estudiar todo esto? Bueno, esto tiene muchísimas aplicaciones, tanto en el campo de las ciencias agrarias como en las ciencias forestales, y particularmente cuando tenemos que hacer manejo de suelo, manejo y conservación de suelo, riego, represas, canales, desagües, drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, el trazado de una terraza en el campo, escuchan los misioneros, implica el trabajo con curvas de nivel. El trazado de las taipas en la arrocera implica todo este conocimiento. Felizmente hoy con muchísimas herramientas, pero las herramientas básicas son siempre las mismas. El concepto de cota es el mismo independientemente del equipo que ustedes utilicen. Y también acá viene una importante diferencia. No es lo mismo trabajar o pedir un trabajo de planialtimetría para zonas de secano, cuando tenemos que, por ejemplo, regar con surco con los impendientes, regar por mantos en zonas planas, regar por mantos en zonas quebradas. No es lo mismo regar por manto en Mercedes que regar por mantos
en el oeste de Chaco. Y no es lo mismo regar por mangas en un cultivo de soja en Curuzucatiao o Mercedes, o regar por mangas un cultivo de arroz. Normalmente cuando trabajamos un cultivo de secano, tratamos de darle un solo sentido a la pendiente. En cambio, cuando regamos en arrocera, por ahí tenemos que trabajar con, en promedio, 2 pendientes, y a veces también 3. Obviamente, y cuanto más pendientes tengamos, más complejo es el sistema. Acá lo que vemos es un cultivo de secano sistematizado. Acá creo que se están regando ajos. Esto debe ser una imagen de Mendoza. Estamos regando un cultivo de secano por excelencia. Bueno, obviamente eso implica un conocimiento muy bueno y muy preciso de altimetría. Acá vemos distintas imágenes de cultivos sistematizados o de campos sistematizados para cultivo de arroz. Adviertan la imagen de la derecha, totalmente sistematizada para cultivo de arroz, y las imágenes de arriba son de campos en el departamento de San Pedro, en Paraguay, el proyecto La Florida. Esto es la captación de agua, y obviamente desde la captación de agua en adelante necesitamos conocer la planialtimetría con todo detalle. Este campo en particular se hizo una planimetría en detalle de 5 centímetros de diferencia de equidistancia. ¿Por qué? Porque era un lugar sumamente complejo y se hizo un sistema de nivelación cero, en el cual había que hacer complementación, o sea, movimiento de tierra, para que quede la nivelación en un solo sentido. ¿Cómo es la secuencia de una sistematización? Y esto es lo que entendemos agronómicamente por sistematización. Un conjunto, ustedes pueden empezar por un conjunto de labores. Una vez hechas las labores del suelo, pasamos a hacer la nivelación de láser. Podemos, si es el caso de arroz, abonar. Luego podemos inundar o no. Esto depende, en años secos podemos hacer una inundación previa o no. Luego una siembra, el cultivo, recolección. Si están en Brasil, por ejemplo, o alguna zona de Paraguay, tienen que hacer un fangueo. Y cuando se hace este fangueo, después ya se deja inundado para la campaña siguiente. Este es el modo más complejo de presentar un proyecto de sistematización en casos de proyectos de arroz. ¿Esto en qué parte del planeta es? Esto no es más que Las Palmas, Chaco, en el cual ustedes ven acá que esto se ha sistematizado para cultivo de arroz, y al mismo tiempo lo que están a derecha e izquierda son las granjas de Pacú. No sé si alguno conoce el proyecto este. Esto debe ser aproximadamente en el mes de abril, o en el mes de abril-mayo, dado que ya están cosechando el arroz, y lo que se ve a izquierda y derecha son las granjas de las piletas de Pacú, en promedio 35 hectáreas. Yendo a qué instrumentos, bueno, y esto es muy importante que tengan en cuenta este cuadrito, porque normalmente en los exámenes se le arma una ensalada rusa, y a veces confunden lo que es instrumento con lo que es herramienta. ¿Cuáles son los instrumentos? Un poco el que van a trabajar esta tarde con el trabajo práctico, que más adelante se le doy un sencillo ejemplo. El nivel óptico y la mira parlante, de lo más práctico, lo más sencillo de aprender. Después ya viene el teodolito, después ya viene la estación total. La gran diferencia entre el teodolito y la estación total era que en la estación total ya podíamos grabar los datos. Estos tres pintados en celeste, nivel, teodolito y estación total, no tienen conexión con satélites, por favor. No tienen nada que ver con los sistemas satelitales. A su vez, los teodolitos pueden ser mecánicos u electrónicos, quedan muy pocos operativos, y a su vez el teodolito electrónico tuvo un paso muy fugaz, porque inmediatamente fue reemplazado por la estación total. A su vez, cuando aparecieron los satélites, aparecieron los GPS, y estoy hablando de GPS, no de navegadores, que son cosas muy distintas. Al contrario de lo que todo el mundo cree, el GPS no nació antes de ayer, sino que nació por accidente en el año 62, cuando los americanos estaban intentando espiar cómo volaba Yuri Gagarin en el Sputnik, allá por febrero del 62. Bueno, descubrieron que los satélites se podían utilizar para identificar la posición relativa de otro objeto, y lo desarrollaron para saber en todo momento
dónde estaban sus naves de guerra. Ahí se fue el origen del GPS geodésico. Obviamente hoy hay simple y doble frecuencia. Y finalmente lo que está hoy en boga de todos es los drones. Antiguamente, bueno, hace 2 o 3 años dábamos una clase especial de drones, aclarando que lo que está en el libro de Arroz, que también pueden estudiar todo esto, son solamente drones topográficos. No son drones para sacar fotos en playa nudista, ni tampoco, y a su vez diferenciamos 2 tipos de drones. Los que tienen autonomía propia por sistema de radio y los que tienen autonomía propia con sistema de satélites. No son drones fotográficos. Si bien pueden hacer ortofotos, es decir, a medida que van calculando, sacando las alturas relativas, pueden ir haciendo un mosaico de fotos. Y esto es lo que generalmente mezclan en los exámenes, los instrumentos con las herramientas de nivelación. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? La herramienta de nivelación es que una vez que el agrimensor nos entrega el trabajo de planialtimetría, tenemos que hacer en el terreno, construir las curvas de nivel, tenemos que construir las taipas, tenemos que construir las terrazas, y bueno, acá vamos a tener elementos mecánicos y actualmente, por suerte, los mecánicos láser. ¿Qué es el nivel óptico? Bueno, es este sencillo instrumento que tiene un ocular, un objetivo, esto es un colimador, el nivel circular, acá el aparato tiene que estar perfectamente nivelado, tiene una placa base y tiene un compensador. El funcionamiento de esto es muy sencillo, solo que hay que tener en cuenta que esté perfectamente nivelado. ¿Y qué hace un nivel óptico? Toma alturas en forma directa. No se aconseja, por lo impreciso que es, tomar ángulos, y como consecuencia de que puede tomar alturas relativas o absolutas, también puede tomar en forma indirecta, puede calcular distancias. Es decir, el aparato no sale en un visor la distancia, sino que ustedes tienen que hacer un cálculo posterior, que creo que es algo, entiendo, que van a hacer dentro de un rato. Para poder trabajar con el nivel óptico necesito este instrumento, que es la mira parlante, que antes era de madera dura, y hoy felizmente es de aluminio. Hay mucho para conversar de esto, y por más que algunos crean de que esto es un aparato obsoleto, tiene una gran vigencia cuando construimos canales, porque con esto controlamos que los contratistas construyan perfectamente los canales. ¿Por qué digo que se utiliza esto y no, por ejemplo, un GPS geodésico? Por una sencilla razón. El costo de un GPS geodésico por hectárea son más o menos $2,50, mientras que esto simplemente se paga un día laboral a un estudiante avanzado de agrimensura. Y por otro lado, tampoco se justifica hacer este tipo de trabajo con drones, porque implica o supone un trabajo de gabinete. En cambio, con el nivel óptico yo puedo ir controlando la pendiente de un canal en forma práctica, rápida y expeditiva. No es una antigüedad. Para poder apoyar el nivel óptico necesito el trípode, que es lo que está en la imagen, que está junto con el nivel óptico, que es el instrumento color amarillo, la mira parlante en el medio, y en el extremo está el trípode, generalmente hecho de aluminio, porque hay que andar con ellos al hombro y que sea lo más liviano posible. Teodolito, bueno, es una antigüedad, pero ¿para qué se usa? ¿Qué mide? Bueno, básicamente mide ángulos horizontales y verticales, se puede calcular distancia, pendientes, y se puede calcular distancias tanto horizontales como verticales. Eso es lo que mide un teodolito. Acá vemos 2 tipos de teodolito, un teodolito antiguo, una verdadera belleza. Al extremo derecho tiene un teodolito mucho más avanzado, de las décadas de los 60, 70, y el teodolito que yo digo que tuvo una vida muy efímera, que es el teodolito electrónico, que lo único que se podía hacer de electrónico tenía que se podían grabar los datos. En todos estos casos, cuando medimos, siempre necesitamos ver al hombre. ¿Qué significa ver al hombre? Que alguien vaya caminando por el campo con la mira parlante. El gran avance fue la estación total.
donde ya no es necesario verlo al hombre, dado que esto tiene justamente un haz de láser, en el cual lo que hacemos con el aparato es visualizar ese haz de láser y hacer las mediciones. ¿El hombre era necesario? Sí, pero no hacía falta que lo viéramos. La estación total, a su vez, avanza e integra con el teodolito la cuestión electrónica, es decir, puede ir grabando los datos. Obviamente que esto allá por la década del 90 era muy precario, pero fue avanzando. Muchos agrimensores la siguen utilizando. Recuerden, los tres instrumentos mencionados no tienen conexión con satélites. Una estación total y su visor de láser. Los GPS geodésicos. Bueno, para esto significa que el GPS lea, detecte el conjunto de satélites que están todos los días y a toda hora y en cada segundo sobre nuestras cabezas. Es lo que hacen que ustedes puedan estar mandando un mensajito con sus celulares y diciendo qué tonta que esta clase de hidrología. Esto es muy complejo, implica estudiar muchísima trigonometría, muchas matemáticas y muchísimos algoritmos. Por ahí todo el mundo cree que un GPS geodésico es simplemente apretar botoncitos. Desde el momento que uno abre la caja del GPS geodésico, implica muchísimos conocimientos. Desde cómo colocar el equipo, cómo hacer para que lea las efemérides. A su vez, los GPS geodésicos pueden ser dinámicos o estáticos. Se lo cuento muy brevemente. ¿Qué es dinámico? Bueno, aquel equipo que va leyendo, pero uno después va al gabinete, va a la noche y se encuentra que entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana no leyó nada. Como tiene un sistema que se llama postproceso, él puede leer lo que pasó a las 10 de la mañana cuando por alguna razón, por ahí son razones estratégicas de los países que manejan los satélites, no vio nada. Y los estáticos, que obviamente esto no se puede recuperar. En el mundo, en este momento, hay tres grandes sistemas. El sistema Galileo de los europeos, o sea, el sistema de satélites, el GLONASS, que era de la ex Unión Soviética, actual Rusia, y todo lo que es la red Iridium correspondiente a los americanos. También hay un sistema Hubble, que forma parte de la constelación de satélites americanos. Ahí están las alturas. Obviamente estos equipos usan una altura determinada y una densidad adecuada de satélite para poder hacer sus lecturas. Los GPS pueden ser de frecuencia simple, cuando uno de los equipos recibe la señal y se lo envía al otro. Esto no es por ahí muy bueno cuando uno trabaja en el monte, porque se pierde la frecuencia y tarda generalmente 15 minutos en recuperarlo. O lo de frecuencia doble, que son los más habituales. Todos los satélites trabajan en los sistemas que se llama L1 y L2, ninguno trabaja en P1. P1 es el sistema que usan solamente los GPS militares. Ahí están los rangos, las frecuencias y las precisiones que tienen los equipos. Y los drones, que en esto hay, en pocos años que aparecieron esto, hay un gran despliegue de ellos. Esto que le va a aparecer a usted en el PowerPoint es simplemente los drones topográficos que había en el mercado en el año 2019 cuando se hizo este PowerPoint. Probablemente hoy algunas de estas cuestiones ya sean obsoletas. Los distintos sistemas de drones. Bueno, resulta ser que hemos hecho todas las mediciones, le hemos pedido al agrimensor que nos haga las curvas de nivel, todo en un papelito, y esto tenemos que llevarlo al campo. Bueno, ¿y cómo llevamos al campo esto que ustedes están viendo acá? ¿Cómo hacemos para construir todo esto? Bueno, para poder sistematizar y llevar todo esto al campo, ¿qué tenemos que hacer? Preparar la tierra, después discutimos con los profesores qué tipo de siembra vamos a elegir, qué tipo de nivelación vamos a hacer, eso sí discutíamos antes con el profesor de hidrología, una nivelación tradicional, una nivelación controlada, una nivelación cero, y cómo se marcan las taipas, tradicional o múltiples taipas. Todo esto se supone que se ve en más detalle con la optativa sistematización y riego en arroz. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque todo esto tienen que saber el día que ustedes van a una arrocera y tienen que tomar tres decisiones. ¿Qué tipo de siembra?
qué tipo de nivelación y qué tipo de marcación de taipas, que no es una cuestión sencilla. A su vez, tomo uno de ellos, nivelación controlada. Tengo tres opciones. La puedo hacer una nivelación controlada solamente con un sistema láser. La puedo hacer una nivelación controlada, lo que se llama nivelación cero, es decir, toda la chacra tiene la misma altura. O bien, hoy en día, ¿qué se hace? Como los satélites siguen circulando sobre nuestra cabeza, se hace nivelación controlada a pendiente variable en tiempo real. Eso quiere decir sistema RTK, Real Time Cinematic. Estos son los aparatitos que usamos en el campo para ir marcando justamente las curvas de nivel. Esto en Uruguay y también en Paraguay ya se hace en forma absolutamente robotizada. Ahí ustedes pueden entrar a esa página que dice Soto Soluciones. Ahí están todos los sistemas de robotización que existen en el campo para hacer este tipo de trabajo. Estos robots no tienen sueño, no piden vacaciones, no están afiliados a ningún sindicato y sí, siempre y cuando tengan batería, trabajan 24 horas al día. Obviamente tiene que haber un ingeniero que dirija todo este lío. Acá lo que estamos haciendo, esto es el sistema viejo, antiguo, construcción de taipas. Un poco este es el sistema que va a recibir el haz de láser. Este es el equipo que emite el haz de láser. Normalmente la recepción de estos son unos 400 metros, aunque depende de las pendientes, como ahí lo dice. Acá está un Challenger 65 arrastrando un sistema de taipas en el cual se está haciendo el relevamiento al mismo tiempo que está construyendo la taipa. Acá está el equipo con el haz de láser y acá está el tractorcito recibiendo la señal. Una belleza, ¿verdad? Bueno, también esto lo usamos para construir canales, orientar los canales. Y cuando estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de canales de conducción, canales de distribución, o un conjunto de obras, o a qué altura relativa, por ejemplo, ponemos una compuerta o ponemos un vertedero. Acá ustedes ven un sistema, esto es cómo trazo los surcos, justamente en función de las curvas de nivel. Si usted empiezo de nuevo, no hay nada, se trazaron las curvas de nivel, entonces esto me va a estar indicando a partir de esas curvas de nivel y sobre ella el canal de riego, cuál va a ser el modo de circulación de agua. Esto es simplemente cómo se hace, porque todo esto a su vez lo tengo que escribir y lo tengo que presentar en un plano. Esta es la secuencia básica. A su vez, yo puedo hacer el planteo según pendiente. En el caso de proyectos que hemos hecho con LIAG Argentina, trabajamos con pendiente doble, es decir, estos canales tienen un sentido de escurrimiento y a su vez, hacia los laterales, tiene también una pendiente para permitir la mejor circulación del agua. Esto es simplemente cuál va a ser la longitud de un surco en función de la textura del suelo y la pendiente. Y esto a su vez tengo que llevarlo al terreno. Es muy importante cuando estamos trabajando diferenciar muy bien el macro y micro relieve. Normalmente, no sé si ustedes recuerdan, una imagen donde primero hacíamos el laboreo de la chacra, pasábamos el landplane, estoy hablando del cultivo de arroz, ¿para qué? Para eliminar el macro relieve y posteriormente sí hacer el trazado, o sea, la sistematización, en el cual ya el problema que me queda es el micro relieve, perdón. Lo que ven abajo es una imagen en la cual hay un canal de riego, acá abajo, con una carga hidráulica adecuada. Esto es un sifón, que es algo que ustedes habrán visto como aplicación práctica del teorema de punto suspensivo. Espero una respuesta. Hola. Bien. Un caballero que está despierto. Bueno, a su vez siempre hay un pequeño problemita, que es lo mismo mapa que plano. Bueno, ¿qué es un mapa? Es una representación del plano, simplificada o convencional. Ahora, cuando estoy hablando de un plano, estoy hablando de una superficie suficientemente limitada. Entonces estoy hablando de una propiedad, es decir, de una superficie que tiene 200 hectáreas, en el cual vamos a hacer un proyecto de riego de 15 hectáreas.
Como el plano cubre una superficie relativamente pequeña, ¿qué voy a hacer? Prescindir de un problemita. Recuerden que, salvo algunas creencias religiosas, la del planeta Tierra es un círculo, ¿verdad? Es redondo. Bueno, entonces eso tiene una deformación. En el plano yo prescindo de esto y lo represento. De esto obviamente hay mucho para discutir, pero no es el caso. Cuando leemos una carta topográfica, bueno, tenemos una serie de elementos que básicamente se dividen en tres categorías. Nos toca una carta planaltimétrica, en este caso de San Carlos de Bariloche, una carta IGN, el cual voy a tener elementos planimétricos, que son que estén marcados los ríos, los lagos, los caminos. Elementos periféricos, que tenga título, que tenga referencia, que tenga fuente, y elementos altimétricos, que son las curvas de nivel y cota. Pero lo más importante de esto es que yo pueda interpretar. Y para poder interpretar, ¿qué necesito? Escala. Entonces dice que la escala puede ser 1 en 500.000, 1 en 250.000 y 1 en 100.000. Si yo mido 1 centímetro en el plano y estoy leyendo una carta 1 en 50.000, en el terreno, ¿cuántos metros son? 500 metros. Sí, señor, sin dudar, 500 metros. Recuerden que yo le dije que generalmente los proyectos los presentamos en escala 1 en 5.000 o 1 en 10.000, donde la presentación de los proyectos va a ser entonces 1 en 50 metros o 1 en 100 metros. Por otra parte, más de una vez tenemos que representar canales, y a veces un canal de riego en la Rosera tiene 10 kilómetros. Entonces van a tener una escala de tipo horizontal y otra escala de tipo vertical para representar los canales en el plano. Acá está la carta empedrado, en la cual obviamente tienen que leer los mismos tipos de atributos. Esta es una escala 1 en 100.000 de la carta empedrado en la provincia de Corrientes. A su vez, muchas veces sobre el plano en sí mismo hay un conjunto de símbolos. Bueno, ustedes tienen que, hay unas referencias, porque no se puede escribir todo sobre el plano. Se escribe una parte, lo otro está expresado mediante símbolos topográficos. Esos símbolos topográficos son convencionales, es decir, son acuerdos en el cual todos tenemos que respetar. Se supone aproximadamente. Bueno, el escalímetro era una antigüedad, pero viene al caso mencionarlo. Muchos de nosotros, allá en el año 80, cuando yo cursé topografía, nos enseñaban a manejar. Existía la topografía agrícola en la facultad, pues la sacaron, pero no viene el caso por qué. Nos enseñaban a manejar el escalímetro y nos enseñaban a manejar la regla de cálculo. ¡Oh, qué antigüedad! También conocíamos los curvímetros y esto era una forma muy burda para poder calcular superficies. Los famosos cálculos gráficos. Obviamente, una forma muy linda de calcular superficies es conociendo las integrales. También, muchas veces tenemos que calcular, fíjense que esto tiene una forma muy, muy compleja, entonces, mediante fórmulas especiales aprendíamos a calcular las superficies extrapoligonales. Esto es cómo enseñan, esto es la Facultad de Ingeniería del UNICEN, la Universidad Nacional del Centro, cómo se aprendía a calcular superficies por medio de fórmulas especiales a partir de elementos gráficos. Esto lo pueden ver ustedes mismos, y aparece esta gran cosa que era el planímetro polar. Esto todavía es una antigüedad, porque esto lo reemplazó esto. Y al planímetro polar directamente leíamos la escala del mapa, recorríamos todo el planito y ya nos daba la superficie. Es más, era tan lindo que se podía leerlo en hectáreas o en millas cuadradas. ¡Qué belleza! Esto aprendí a manejar en el INTA en el año 81-82. Bueno, hoy hay cosas como el ArcGIS, el AutoCAD 2018, el TopCal, el ArcGIS y el AutoCAD, se los puede piratear, con perdón la palabra. Ahora, el TopCal es un excelente software topográfico
que se puede bajar gratuitamente. Es complejo, no es sencillo, pero es una formidable herramienta para hacer topografía agrícola. Además, está destinado a ingenieros agrícolas, ingenieros agrónomos, justamente aplicado a proyectos de riego o sistematización. Es, insisto, gratuito. No le va a bajar la última versión. Siempre la última versión tiene un costo, pero inmediatamente que sale al mercado la versión, acá está la versión 4.0, creo que anda por la versión 6, ustedes pueden bajar la 5, la 4 y hacer los primeros palotes en esto. El Mapsur es otro software que también se lo baja gratuitamente y sirve para bajar los datos de un navegador a un espacio gráfico y trabajar sobre ello en términos de superficie, curva de nivel, etcétera, etcétera. Todo eso existe. Un breve repaso de lo que es la altimetría, esto ya corresponde al tema siguiente, es la rama de la topografía en la cual, ¿en qué nos vamos a especializar? En medir alturas. Estas alturas ya son absolutas o relativas. La altimetría tiene toda esta clasificación. Para hacerlo sencillo, lo que estudia es básicamente establecer las diferencias relativas que existen entre dos puntos de la superficie terrestre. ¿Cómo lo podemos hacer? Con niveles, con teodolitos, o con cualquier elemento que podamos ver alturas relativas. Esto es un trabajo de campo hecho en Paraguay. Esto se llama el proyecto María Elena. Acá el trabajo que hizo el agrimensor fue hacer el recorrido de las 1.800 hectáreas de arroz con un dron. ¿Qué hicimos después? En gabinete, ya con el trabajo hecho. Sale esto. Todas las curvas terminadas, con esas curvas, que lo que hicimos, bueno, establecer la estación de bombeo que dice EB01, porque en el futuro va a haber más estaciones de bombeo, un canal principal, tratar de llegar con el agua acá arriba, todo esto con estación de bombeo, y regar todo por gravedad. Pero para poder hacer esa estructura de riego, ¿qué fue lo primero que tuvimos que hacer? Bueno, este trabajo con un dron. 1.800 hectáreas con un nivel óptico se tardaban más o menos 4 meses. Con un teodolito se tardaban 2 meses, con una estación total se tardaba más o menos 1 mes y medio, con un GPS geodésico se tarda 30 días, y 1.800 hectáreas con un dron se tardan más o menos 3 días. La parte buena del dron es que no requiere recursos humanos, salvo alguien muy bien entrenado, y puede trabajar día y noche, salvo que ustedes quieran sacar ortofotos. Pero las mediciones planialtimétricas las puede hacer aún en la oscuridad. Bueno, esto es simplemente cuando uno interpreta, o sea, ustedes están viendo acá, esto es un canal de riego, canal principal. Entonces, ese canal de riego, si yo le hago un corte, acá tengo un corte longitudinal del canal, ahí está la cota, 87 sí que es la cota relativa, 85, y acá es donde me voy a encontrar que el canal está a cota, si no veo mal, 827, y termina en 84,67. Yo lo que tengo ahí es la cota de los costados del canal, que estaban viendo con el ingeniero Rujana, tengo el camino y tengo el fondo del canal. Eso es un corte longitudinal de un canal. Y ahí están los distintos cortes transversales de canales de riego en un proyecto que tuvimos que reconstruir. Esto es simplemente cómo se reconocen las formas geométricas en el campo. A la derecha es un proyecto de riego hecho exclusivamente con el Google. El Google Sphere me permite trabajar con pendientes, dado que, si bien es un tanto grosero, me puede dar desniveles aproximados del terreno. Y con esos desniveles del terreno aproximados, yo me puedo encontrar, por ejemplo, que si trazo un canal que sale a cota 69 y termina acá, ocurre que acá tengo un problema, porque hay una altura y tengo que de alguna manera vencer esto porque el agua no va a circular. Esto que ustedes ven acá es lo que se ve acá. Esto es un proyecto en Uruguay. Formas topográficas simples, eso se puede hacer con el Google. Esto es Estancia del Retiro, esto es Entre Ríos, es un lugar mucho más complejo, ¿no? Fíjense lo que sucede a lo largo de ese canal, y los problemas, obviamente acá había pérdida del canal,
además de una escasa pendiente. Pero todo esto se puede hacer con el Google. Pasamos de largo esto. Bien. Lo que se ve es hoy funcionando una de las chacras del proyecto María Elena. Toda el área circundante es un área forestal. ¿Preguntas? Hay, ingeniero, un Seguramente alumno, no hay preguntas. En no, el chat sí. había una. un alumno hizo una consulta en el chat cuando mostró la imagen de, creo que era el campo que hacen en Pajú, preguntó por qué mantienen bajo agua el terreno cultivado en invierno. ¿Cuál sería la función? Se mantiene, esto si ustedes entran, hay un proyecto que se llama El Desafío, cuando se hace el cultivo de arroz y con el objeto de disminuir el consumo de herbicidas, se lo mantiene totalmente inundado, con lo cual no sale ningún, o sea, las semillas de la maleza tienen las mismas condiciones que la semilla del arroz. Entonces, si yo lo mantengo inundado, esa semilla se torna inviable. Recording stopped. Si no hay más preguntas, a las 18 volvemos. Bien. Una pregunta. Al principio usted dijo que el agua que se canaliza para riego entra en un circuito cerrado. ¿Por qué es eso así? Sí, señor. El circuito cerrado es porque, en general, se supone que hay derivas de defensivos agrícolas. Entonces, lo que se hace es tratar de el sistema de riego, vincularlo al sistema de drenaje y, de esa manera, todo el conjunto de posibles pérdidas por defensivos agrícolas terminan quedando en la propia finca, en el propio sistema de riego. Esta mañana el ingeniero Zubita le mostraba un proyecto que hicimos en Paraguay, donde incluso se hizo una laguna de 200 hectáreas para que todo el agua fuera a ese lugar con la carga eventual y potencial de defensivos agrícolas. Ojo que estoy hablando de defensivos agrícolas y no de agrotóxico, ni de veneno, ni nada por el estilo. Y también Bien. estoy hablando de eventual carga de defensivos agrícolas. Y acá quiero hacer una aclaración. Ningún productor del mundo es lo suficientemente tarado como para tirar producto de más. Los costos que tienen los defensivos agrícolas son demasiado altos, con el agravante que en este país, en este momento, es difícil de conseguirlo. Si bien alguno podrá pensar que es un comercio, pero en general es muy difícil que el productor tire de más como consecuencia. Se puede equivocar o no podemos equivocar, que es otra cosa, pero no se tira de más porque nadie tiene el bolsillo gordo para tirar defensivos agrícolas gratuitamente. ¿Qué más? No sé, el Esas tema de la piletas, en manipulación. caso de... No, sí, ¿Cómo, diga. cómo? No, En le iba el a caso de preguntar las palmas, si la Dale, manipulación Bulbo. del instrumental lo hace el agrimensor y nosotros tenemos que concentrarnos en la interpretación de los datos que sí, se desde obtienen. luego. Justamente el objetivo de estas clases es que ustedes tengan elementos suficientes para decir, estimado agrimensor, necesito curva de nivel cada 10 centímetros, necesito que esté vinculado a tal punto y necesito que las progresivas sean cada 50 metros y que el intervalo vertical sea de tanto y que el intervalo horizontal sea de tanto, porque lo que van a proyectar son ustedes. Lo que hacemos es, pero para poder dar una orden, tienen que saber muy bien qué es lo que van a pedir y a su vez saber qué van a pedir en función del instrumento que tiene el agrimensor. No es lo mismo que tenga una estación total, que tenga un GPS geodésico simple, o que tenga un GPS geodésico de frecuencia, o que tenga un dron. En todos los casos, las órdenes son distintas. ¿Por qué? Porque eso está muy asociado al nivel de error que ustedes aceptan en su proyecto. El error puede ser métrico, más de un metro, perdón, o submétrico. Entonces usted dice, sí, estoy trabajando en un proyecto que puedo cometer este nivel de error. En otros casos, cuando las pendientes, por ejemplo, hemos tenido proyectos en los cuales el desnivel en 23 kilómetros 17 centímetros, entonces la precisión tiene que ser poco más que exacta. Muchas veces tenemos que, en el caso de Paraguay, sobre todo vinculamos
las alturas de crecida del río Paraguay a los proyectos. Y estas alturas de crecida, 7.54 o 7.50, 4 centímetros, es muy importante tenerlo en cuenta porque esos 4 centímetros puede significar que quede o no quede la estación, la rosera bajo agua. Bien. ¿Qué salió de esto? El ingeniero Gusán está compartiendo su pantalla. Ah,